Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Mi nombre es Yuri Rojas, para los que aún no me conocen, los que son nuevos en el canal, bienvenidos. Por favor, recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que reciban un aviso de que subí video. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta blusa que traigo puesta, que fue una petición especial de Adriana Muñoz porque se la quiere hacer a su hija para el grado. Entonces los invito a que se queden a ver todo el tutorial hasta el final, a que me sigan en Instagram, a que le den like al video, a que lo compartan, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que me dejen un lindo comentario. Quédense a ver todo el video hasta el final. Para hacer este patronaje vamos a necesitar los moldes básicos de tejido plano. Vi por ahí que están confundidas con estos moldes blancos. Estos son los mismos, pero vamos a necesitar únicamente de la cintura. Colocamos el molde de costado y empezamos a trazarlo teniendo en cuenta que vamos a crear la pinza del busto en el costado. Entonces recuerden que esta medida depende de la diferencia de tallas que ustedes tengan, o en su defecto la podemos manejar de 5 centímetros, ¿sí? En mi caso es de 4, entonces yo trazo hasta los 7 centímetros, coloco el dedo en el punto del busto, giro el molde para abrir el espacio de la pinza y cuando ya tengo el espacio termino de trazar el molde. Les aclaro que esa pinza no la vamos a confeccionar, simplemente necesitamos hacerla para poder llevar el molde hacia mantener la distancia entre el centro delantero y el costado en la cintura. ¿Listo? Entonces simplemente lo trazan así y ya. Para darle el largo a la blusa vamos a entrar 1 centímetro en la parte de la cintura por el costado y vamos a trazar una línea de DS1 hasta la sisa. Y en esa línea vamos a medir el largo de nuestro costado. Vamos a rectificar esa medida en el molde y la vamos a trasladar allí. Para cerrar el largo de la blusa vamos a escuadrar con la línea del centro delantero. Recuerden que cuando hacemos escuadra necesitamos una línea totalmente recta. Entonces escuadramos de ese punto hacia el costado y ya nos queda el largo de la blusa. Como esta es una blusa que se puede utilizar de diferentes maneras y va cruzada, ¿sí? Se necesitan 2 piezas del delantero que una cruza por encima de la otra. Entonces vamos a trazar el molde, así como lo ven, haciendo par con el que ya teníamos. Lo trazamos por todo el contorno hasta la cintura. Recuerden marcar el punto del busto. Luego entonces colocamos el molde del costado y este molde simplemente lo vamos a colocar teniendo en cuenta la separación de pinza de la cintura. Ya no vamos a hacer lo mismo del otro lado porque pues no lo necesitamos, simplemente necesitamos cerciorarnos de dónde estaría el costado del otro lado del delantero. Marcamos la línea del costado y la línea del centro. Vamos ahora a prolongar la línea del largo de la blusa, entonces hacemos escuadra con el centro delantero y continuamos la línea. Esta línea va a llegar hasta el borde del papel y vamos a tener que adicionar otro pedacito de papel para lograr el largo que debe tener la blusa si ustedes desean que esta se pueda colocar de diferentes maneras. Si le van a dar un solo uso, que sería anudar en el busto, entonces no hay necesidad de hacerla tan larga el lazo. En el costado del otro lado vamos a subir 7 centímetros. Esta marquita es una guía para que cuando traigamos el escote, ¿sí? Marquemos el escote, sepamos por dónde debe pasar. Entonces ahí subimos 7 por la línea central del costado, 11 centímetros y medio, y por la línea del centro delantero vamos a bajar 13 centímetros. Esto va a ser el escote como tal, la profundidad del escote de nuestra blusa. Recuerden que esto es a elección de ustedes, si lo quieren más subido pues lo dejan más arriba. Con esta medida está perfecto para lograr el diseño de la blusa. Bueno, miren, acá yo ya prolongué la línea, la llevé hasta el borde del papel y quiero explicarles esos 2 símbolos que ven ahí en el centro. Esos son unas escuadras. Eso significa que yo escuadré con esa línea para dar el largo de la blusa hacia allá y el largo de la blusa hacia acá. Recuerden que ahora el costado es este y toda la blusa va a quedar marcada con este color fucsia. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, las otras líneas de color negro no las tienen en cuenta para nada. Por la sisa voy a subir 15 centímetros y medio. Hasta ahí
va a llegar mi blusa. El resto del hombro se va a formar solamente con la manga. Entonces hago la marca ahí y voy a trazar la curva del escote teniendo en cuenta que sale de ahí, pasa por los 13, por los 11.5, por los 7. Y al formar esta curva necesariamente siempre voy a tener que hacer una pinza correctiva. Ustedes saben que esas pinzas se direccionan hacia el busto y dependiendo de la tela se puede hacer hasta de 3 centímetros. En este caso estoy utilizando un velino y no tiene nada de elongación, entonces la voy a hacer de 2 centímetros. Trazo la línea ahí como en la parte más pronunciada de la curva y ahí voy a eliminar esos 2 centímetros. Recuerden también que esta pinza se cierra en el papel y una vez cerrada en el papel rectificamos la curva del escote. En este caso veo que la curva me quedó demasiado pronunciada, entonces lo voy a sacar un poco más recto. Bueno, ahora vamos a darle la medida al ancho al final de la tira. Entonces vamos a determinar qué tanto papel hay que pegar para poder terminar esa tira. Miren, del costado hacia el orillo del papel yo tengo más o menos 52 centímetros. Este es el molde con el que yo corté la blusa y mi tira me quedó bastante larga. Realmente lo ideal sería que ustedes la saquen como de 70 centímetros. Yo no le voy a adicionar el pedacito de papel, pero tengan en cuenta que la medida que voy a dar acá al orillo del papel, del ancho de la tira, y de esa medida va a quedar terminada la tira. Entonces de la línea que tengo ahí marcadita voy a bajar 2 centímetros. De la línea hacia arriba voy a medir 4, es decir que mi tira me va a quedar terminada de 6. Y esos 2 centímetros los voy a llevar más o menos hasta donde inicia el molde del costado de este lado. De ahí, de ese punto de los dos, voy a llevar en una línea semicurva hacia el costado del otro lado. Y en la parte superior los 4 centímetros sí los voy a llevar hacia los 7. Espero ser lo más clara posible y que no se me vayan a enredar, porque realmente créanme que yo busco el método más fácil para explicarles. Hice este patronaje de diferentes maneras y este era el más fácil. Entonces acá lo que voy a hacer es en una semicurva voy moviendo la regla hasta llevar el punto de los 4 a los 7. En línea recta vamos a trazar desde el orillo del papel hasta donde indiqué que llevábamos los 2 centímetros. Luego entonces del costado hacia acá vamos a tratar de traer la línea para encontrarla con esos 2. Y ya nos queda determinado el largo total de la blusa. Para darle la forma de punta a la tira, entonces lo que van a hacer es doblar en diagonal y llevar esa punta hacia la parte de arriba de la tira y ya les queda así. Luego le dan un margen de costura de 1 centímetro por todo lado, pero recuerden que antes de hacer esto deben cerrar la pinza correctiva del busto. Una vez cerrada la pinza, entonces corregimos el escote. Recuerden que de esta manera no me va a quedar como englobadito ahí en el escote. Y recuerden, bueno, ahí colocan cintica para que les quede listo. Lo vamos a cortar 4 veces después de haberle dado margen de costura de 1 centímetro por todo lado. Y recuerden marcar el hilo de la tela. Recuerden también marcar sus moldes para que no se les pierdan. Este es el molde de espalda que necesitamos y sale a doblez de tela. Entonces es muy fácil, simplemente tomamos nuestro molde, lo marcamos por todo el contorno. Si se dan cuenta estoy trabajando con el molde de espalda anatómica, entonces necesito que la espalda me quede totalmente recta. Recuerden que colocamos la regla haciendo escuadra en la cintura y sacamos más o menos 2 centímetros de manera que nos coincida la escuadra que estamos formando con el escote. Trazamos la línea en la cintura y ya tenemos cerrado nuestro molde. Ahora vamos a medir por la sisa para determinar el escote en la espalda. En la sisa de la espalda vamos a correr únicamente 13 centímetros y medio. No corremos lo mismo que en el delantero porque como si queremos usar la blusa, lo de la espalda para el delantero y si lo hacemos muy arriba, entonces nos va a quedar un poco incómodo. Por eso lo hago de esta manera. Entonces simplemente con la línea recta que tengo en el centro de espalda, escuadro hacia la sisa y ya me queda formada mi espalda. Le doy centímetro de costura por la parte de arriba, la sisa, el costado y la parte de abajo. Recuerden que sale a doblez de tela y lo debo cortar 2 veces. Bueno, para hacer esta manga vamos a utilizar el básico de manga que siempre hemos utilizado. Pero pues vamos a irle haciendo unas transformaciones antes de escualizarla. Entonces vamos a bajar 44 centímetros
de la copa, ¿sí? Por la línea de la mitad, bajamos 44 centímetros y hacemos escuadra, alargamos esta línea de manera que luego podamos llevarla hasta el punto de la sisa haciendo escuadra, ¿sí? Para volverla totalmente cuadrada, no queda entallada, sino queda normal, amplia. Bueno, tenemos la manga así, entonces vamos a cortar por toda la mitad, ¿sí? Hasta la línea de codo, luego hacia el costado y luego hacia el otro costado, sin separar las piezas del molde. Toman otro papel y van a trazar una línea recta. Esa línea recta va a ser la guía para ubicar nuevamente la manga y cuando escualicemos, pues nos permita conservar como la forma. ¿Listo? Entonces ubicamos la manga sobre la línea recta, ¿sí? Y vamos a pegar estas dos piecitas abriéndolas, ¿sí? Acá vamos, este espacio lo voy a dejar más o menos de 6 centímetros, ¿sí? Pero vamos a tener en cuenta una medida que va a ser el largo total de la manga. En este caso, desde el largo hacia arriba voy a medir 57 centímetros. Y voy a trabajar únicamente, porque pues recuerden que siempre les he dicho que cuando transformamos la manga en una manga abullonada, ya no hay necesidad de referenciar cuál es el lado izquierdo, el lado posterior y el lado delantero de la manga. Simplemente podemos manejar la misma forma para los dos lados. Entonces acá lo que yo voy a hacer es, con este lado, voy a dar la forma acá. La idea es más o menos darle la forma a la copa, ¿sí? Vamos saliendo desde acá y le vamos dando la forma hasta llegar acá a los 57. Fíjense que no la hago muy puntuda, sino más bien es bastante ovalada, ¿sí? Y así le doy la forma a la copa. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer, pues para mayor facilidad, va a ser doblarla a la mitad, pero antes, como quiero que sea más ancha en la parte de abajo, entonces voy a prolongar acá la línea. Fíjense que ya tenía amplitud y sin embargo pues la quiero más amplia. Y voy a volverla cuadrada prácticamente. Voy a retirar estas partes del molde, entonces pues es importante trazar acá toda la curva de la sisa, ¿sí? Y acá abajo pues ya tracé la línea, entonces ahora sí puedo retirar acá estos pedacitos. Doblo el papel por la línea que tengo ahí, que es la mitad de la manga, y lo que voy a hacer simplemente es recortar por el orillo que ya tengo marcado. De esta manera me sale la manga igual tanto en delantero como en espalda. Olvidé darle el aumento de costura, entonces ustedes por favor no lo olviden, deben darle 1 centímetro por todo lado, y si quieren en la parte de abajo en el puño le dan 2 centímetros. La manga la vamos a cortar 2 veces y recuerden marcar el hilo de la tela. Para realizar el corte abren la tela y la doblan hacia el largo. Acomodan el primer molde, cortan, retiran el molde, lo voltean y lo colocan en la parte de arriba para cortar nuevamente. Así ya tendríamos las 4 piezas del delantero. Tomamos 2 piezas del delantero y las ubicamos que queden derecho con derecho para coser por el escote y por la parte de la cintura. La sisa y el costado quedan abiertos. Hacemos retroceso para iniciar y cosemos a 1 centímetro por todo el orillo del escote, luego llegamos a la esquina de la tira, bajamos, volteamos y terminamos en el costado. Con la ayuda del destornillador de la máquina doblamos en las esquinas y volteamos la pieza, acomodamos muy bien para poder tumbar la costura. Ahora tomamos las 2 piezas de la espalda, colocamos derecho con derecho y vamos a coser en la parte de la cintura a 1 centímetro para cerrar esta parte. Vamos a tumbar la costura para identificar de una vez cuál sería la tela y cuál sería el forro. Recuerden que el tumbe de costura se hace hacia el forro. En las piecitas del delantero también vamos a tumbar la costura hasta donde nos permita llegar, ¿listo?
¿listo? Tanto en este lado de la cintura como en el escote. Importantísimo que acá y acá nos queden tumbaditas hacia el mismo lado, es decir, voy a tumbarla hacia acá, entonces este sería mi forro, ¿sí? Esta sería mi tela, y acá entonces la tumbo hacia acá para que este sea el forro y esta sea la tela, ¿sí? No vayamos a tumbar acá hacia acá y allá, ¿sí? Para que no nos va a quedar mal. Bueno, miren, esto es lo que les digo que deben tener en cuenta. Entonces, la tumbé hacia acá, ¿sí? Fíjense la costurita. Y ahora en la parte de abajo la tumbo hacia acá, ¿listo? La otra pieza, entonces ya este sería mi forro, este sería mi tela y debo tener en cuenta eso. Miren, acá tengo las dos piezas del delantero. Entonces, como las tengo ordenadas, está el forro acá, el forro acá. Está así como ella cruza, ¿sí? Y fíjense que tumbé la costura hacia el forro en las dos piezas, tanto abajo como arriba, ¿sí? Bueno, ahora para colocar la espalda teniéndola así cruzadita, ¿sí? Así como la ven ahí, vamos a tomar la espalda y voy a colocar el forro, ¿sí? Sobre el forro del delantero. Voy a abrir acá, tomo forro con forro, abro el delantero y tela con tela. ¿Listo? Bien, vamos a repetir el proceso de cómo unir la espalda. Entonces, este es el forro y este es el forro de la espalda. ¿Cómo sé cuál es el forro cuando yo coso, hago todo en la misma tela? Pues sencillamente por la forma en que tumbé la costura, ¿cierto? Entonces, debo unir forro con forro y tela con tela. Entonces lo puedo poner así y simplemente voltear acá las telas, ¿sí? Uno acá, abro y uno esto así, ¿sí? Esa es una opción. La otra opción sería entonces colocar el delantero con el forro hacia arriba y colocarle la espalda sobre el delantero con el forro hacia ella, que queden los dos forros. Luego entonces separo una tela del delantero y una del posterior, ¿sí? Que estas dos, abro aquí y abro acá. ¿Listo? Acá lo que hay que tener en cuenta es que la unión nos quede perfecta. ¿Listo? Que casen ahí las uniones y vamos a coser a 1 centímetro así abierto, teniendo a un lado el forro y a un lado la tela. Miren, la idea es que la parte de abajo debe quedar así, las uniones. Bueno, para poder colocar la manga, y la manga no la vamos a embonar, la manga la vamos a coser y le vamos a dar acabado, entonces vamos a cerrar el escote de la espalda. Sencillamente volteamos que nos quede derecho con derecho, ¿sí? Así como ven que lo estoy haciendo. Lo vamos a coser. Si quieren en esta pieza también pueden direccionar la costura hacia el forro, pero tengan en cuenta que deben determinar hacia qué lado lo deben hacer. Vamos a colocar las mangas, entonces en esta ocasión vamos a tener en cuenta que así como está la blusa tiene el derecho hacia arriba, ¿sí? Acá está el delantero, acá está la sisa, la espalda. ¿Listo? Espero que lo puedan entender bien. Yo lo que hice acá fue bastear esto porque como está forrado, pues entonces tengo dos telas. Y lo que hice acá también fue con la manga, fíjense, la cerré en la parte del brazo, ¿sí? Lo que va en el brazo, entonces le pasé costura y le di acabado en la overlock. Volteamos la manga para que quede con el derecho hacia afuera. Si ustedes consideran que deben marcar en la manga cuál sería el delantero y cuál sería el posterior, lo pueden hacer con piquete. Sin embargo, no pasa nada si lo olvidan porque pues las mangas son totalmente iguales. Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar las uniones tanto de costado como de la manga
para que coincidan, ¿sí? Y tenemos en cuenta pues que el derecho de la manga nos quede con el derecho de la tela, que queden enfrentados. Colocamos allí un alfiler para que no se mueva y llevamos la manga hacia el posterior y hacia el delantero según corresponda. Empiezo a coser desde el delantero, termino en el posterior y una vez terminada esta costura, que se debe hacer a 1 centímetro, le debo dar acabado en la overlock a esa costura que acabo de realizar. Vamos a colocar ahora el sesgo en la copa de la manga para poder colocar allí el elástico y que la manguita nos quede fruncida en el hombro. Entonces vamos a hacer primero un lado y luego el otro. Abrimos la blusa para poder pues mostrarles muy bien lo que vamos a hacer. Fíjense que yo ahí ya le di acabado en la overlock, que es muy importante antes de colocar el sesgo. Este paso es muy importante para que no les toque desbaratar y no se vayan a perder. Entonces acomodan muy bien la blusa, toman el sesgo y le doblan la punta inicial. El sesgo lo tengo con el derecho hacia abajo y la blusa pues está con el revés hacia arriba. Empiezo en una partecita del posterior y allí coloco el sesgo. Conservo la forma de la manga sin doblarla, sin voltearla ni nada, tal cual como va en la costura. Y la idea es hacer empalme con esa costura en la que acabo de unir la parte de la sisa de la manga. Y voy a colocar entonces ahí el sesgo al orillo de la manga y fíjense que ya el sesgo y la manga me quedan con los derechos enfrentados. Voy llevando el sesgo por todo el orillo con mucho cuidado y eso es lo que voy a coser ahora. Bueno, entonces empezamos acá un pedacito doblada la punta hacia atrás que me quede derecho con derecho y conservando la misma distancia de costura, 1 centímetro. El sesgo lo monté un poquito en la piecita de la blusa. Empiezo a coser, hago retroceso y debo tener mucho cuidado de llevar el sesgo dándole la misma forma que tiene la manga. Por eso es que cortamos esta pieza al bies de la tela en la diagonal, porque si la cortáramos al ancho o al largo no nos permitiría voltear de esa manera. Cuando ya voy a llegar al final, doblo la punta otra vez hacia atrás y termino de coser fijándome que caiga en la costura anterior. Bueno, miren, ya coloqué el sesgo entonces, ¿sí? Y miren cómo queda. O sea, necesito que esta parte les quede muy clara porque no quiero que se vayan a enredar. Digamos que acá está la blusa por el derecho, ¿sí? Y miren, el sesgo sobresale hacia la blusa y yo lo debo regresar hacia la manga, ¿sí? Para que esto me quede así, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es, ahora acá tengo la manga y lo que voy a hacer es doblarlo más o menos a la mitad, ¿sí? Y lo voy a coser sobre la manga. Bueno, lo importante es doblarlo de manera que me quede parejo el canal, ¿sí? Que el canal siempre tenga el mismo tamaño, tanto al iniciar, en la mitad y en el final. Entonces ahí yo doblo y con el alfiler me voy ayudando para darle la forma. Si ven que en la plancha se les facilita, pues lo hacen en la plancha. Listo. Lo importante es que les quede del mismo tamaño. Entonces, doblan a la mitad y devuelven. ¿Sí? Se ayudan con los alfileres para doblarlo todo. Si tienen práctica, pues esto pues ya no lo hacen, ¿no? Pero pues acá pensamos en todos que de pronto son personas que nunca han hecho este tipo de costura y la idea es que no, en el primer intento no se vayan a rendir, sino que por el contrario pues se den la oportunidad de intentarlo hasta que lo logren.
por este orillo de acá vamos a coser una vez tengamos ya esto volteadito así, con la ayuda de alfileres. Levantamos el prensatelas para poder pasar la tela y acomodar la aguja donde vamos a iniciar la costura. Empezamos a coser por todo el orillito teniendo en cuenta de dar la forma curva. Es normal que de pronto en ciertas partes se nos arrugue un poquito la tela del sesgo. Lo que no es normal es que por debajo la manga nos quede arrugada, nos quede doblada, no, eso no puede pasar. Sí, de vez en cuando van a tener que embeber un poquito el sesgo porque pues al ser una forma curva, digamos que es normal, no pasa nada. De todas maneras, esta pieza va a quedar totalmente fruncida cuando metamos el elástico, entonces si se hacen unos pequeños plieguecitos mientras estamos cosiendo, no pasa nada, tranquilas que es normal. Hacen retroceso para finalizar y recuerden cortar todos los excesos de hilo. Así queda entonces por el derecho y así queda por el revés. Corté un elástico de 16 centímetros y le coloqué un ganchito en la punta. Lo introduje por el canal y lo pasé hasta el otro lado. Cuando llego al otro lado, entonces aseguro las dos puntas y voy a hacer retroceso tanto al inicio como al final. Bueno, para colocar el elástico en el puño, entonces vamos a tener la manga así, la blusa está al derecho, ¿sí? Y acá en la parte de la unión, vamos a empezar por ahí, entonces doblo medio centímetro hacia adentro, ya tengo listo el elástico del tamaño que lo necesito de acuerdo a la parte pues donde me va a quedar la manga, ya me medí y corté el elástico. Voy a doblar medio hacia adentro y voy a bastear el elástico sobre la tela, ¿sí? Entonces para empezar, bueno, hacemos retroceso y acá entonces vamos a ir estirando, vamos doblando acá medio y vamos estirando el elástico. De manera que el elástico nos queda pisadito en el orillo de la tela. Esto lo podrían hacer directamente en la overlock, pero pues recuerden que la overlock evitaríamos ese doblez, entonces pues para qué vamos a desperdiciar hilo. Simplemente doblamos ahí medio hacia adentro y colocamos el elástico ahí encima, estiramos el elástico y lo vamos cosiendo por todo el orillito hasta llegar a encontrarnos nuevamente con la punta inicial. Cuando encontramos la punta inicial, entonces hacemos una costura para unir estas dos puntas una sobre la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es doblar hacia el revés y pasar una costura nuevamente por el orillo que acabamos de doblar hacia adentro para fijar el elástico a la blusa totalmente. Hacemos lo mismo en la otra manga y listo, ya queda nuestra blusa terminada. Acá les muestro varias opciones para usar esta linda blusa. Una de ellas es cruzar una de las piezas del delantero por encima de la otra y anudar en la espalda. Me perdonan por favor lo arrugada de la blusa, pero estaba puesta de otra manera y la verdad ya no tenía tiempo de irme a plancharla. Bueno, esta es una. La otra sería cruzar una de las piezas sobre la otra y torcer para devolver cada pieza hacia el lado que le corresponde. Llevar hacia la espalda y traer hacia el delantero y hacer un nudito. Esta es mi favorita. Y ahí pues pueden acomodar muy bien para que no quede tan descubierto el delantero. O pueden dejarla anudada en la espalda. Otra opción sería usar la espalda para el delantero y en la espalda hacer un lazo o corbata para anudar la blusa. Y por último, entonces podríamos cruzar el delantero en la espalda y traer las tiras para anudar en la parte de adelante.